Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allá en casita. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las colisiones. ¿Qué pasa cuando dos objetos que están en movimiento chocan entre sí? Acompáñame a ver este video para que aprendas un poquito más acerca de las colisiones. Colisiones. Es importante que nosotros recordemos que para que un objeto esté en movimiento, tiene que tener un impulso que es la energía, específicamente la energía cinética. Esta energía cinética se va a transferir de un objeto a otro al momento de que colisionan. La cantidad de movimiento o momento lineal es un concepto importantísimo que vamos a ocupar en el tema de las colisiones, y significa la capacidad que tiene un cuerpo de producir un efecto sobre otro al momento de la colisión. El momento lineal depende de dos cosas: de la masa del objeto y de la velocidad que el objeto lleva. Por lo tanto, a mayor masa y mayor velocidad, mayor será la capacidad de producir un efecto sobre el otro objeto. Durante las colisiones, la cantidad de movimiento se va a conservar, es decir, la cantidad de movimiento que había antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento que haya después de la colisión. Y hay diferentes tipos de colisiones. Tenemos a las colisiones elásticas, que son aquellas que al momento de que chocan van a rebotar completamente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando billar, las bolitas al momento de colisionar chocan y rebotan por todos lados. Esa es una colisión elástica, y durante ese tipo de colisiones no nada más se conserva el momento lineal, sino que también se conserva la energía cinética. Tenemos otro tipo de colisiones que son las inelásticas, y en estas los objetos van a quedar pegados durante un ratito y ya después van a rebotar. Pero en este tipo de colisiones solamente se conserva el momento lineal. La energía ya no se conserva. ¿Por qué? Por muchos factores. Por ejemplo, porque hay deformación de los objetos. Entonces se pierde la energía cinética. Y tenemos las colisiones perfectamente inelásticas, que son aquellas en donde los cuerpos se mantienen unidos durante todo el momento y avanzan como si fueran un solo objeto. Durante ese tipo de colisiones también únicamente se conserva un momento lineal, hay pérdida de la energía cinética, y pues bueno, vemos que quedan anclados y se mueven como si fueran un solo objeto. Las colisiones elásticas, entonces, se van a mover de manera independiente, cada quien con su propia velocidad y su propia masa, y al momento de colisionar van a rebotar, cambiando de velocidad y dirección. Recordemos que tanto el momento lineal como la energía se conservan. Entonces el momento lineal antes de la colisión va a ser igual a después de la colisión. Y lo mismo pasa con la energía. La energía cinética antes de la colisión va a ser igual a la energía cinética después de la colisión. Sin embargo, en las colisiones perfectamente inelásticas, los objetos van con su propia masa, con su propia velocidad, y al momento de la colisión quedan anclados como un solo objeto y juntos se mueven en una sola dirección final, en una sola velocidad final también. Y entonces aquí tenemos que el momento lineal antes de la colisión va a ser igual al momento lineal después de la colisión. Nada más que aquí ya no hay dos velocidades diferentes, hay una sola velocidad. Si quisiéramos calcular la velocidad final, entonces tendríamos que hacer un despeje. Si están multiplicando las masas, van a pasar dividiendo. Pero esto aplica únicamente cuando la colisión sucede en una sola dimensión, en un solo eje del plano cartesiano. En este caso lo está haciendo en el eje de las X. Cuando
las colisiones suceden en 2 dimensiones, la cantidad de movimiento se va a conservar en cada dirección. Por ejemplo, aquí tenemos una bolita de billar que va a ser impactada por otra. Antes de la colisión vemos que cada quien está en su propia posición, pero al momento de la colisión cada una se va por direcciones diferentes y entonces ya tengo implicados el eje de las X, pero también el eje de las Y, porque se movieron también en el eje de las Y. Este tipo de colisiones se les llama colisión tangencial. Y vamos a ver ahorita un ejemplo explicando este tipo de colisiones de 2 dimensiones. Observamos aquí que tenemos un auto que está avanzando en el eje de las X y una van que está avanzando en el eje de las Y. Al momento de la colisión, quedaron unidos como un solo objeto y avanzaron en esta dirección con una velocidad final. Este es un ejemplo de colisión perfectamente inelástica. Y bueno, tenemos los datos. La masa del auto era de 1500 kilogramos, su velocidad inicial era de 25 metros sobre segundo y la masa de la van era de 2500 kilogramos con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Recordemos que para calcular el momento lineal yo voy a multiplicar la masa por la velocidad y recordemos también que el momento lineal antes de la colisión va a ser igual al movimiento lineal después de la colisión. Vamos a comenzar con el análisis del auto. El auto, quedamos que está avanzando en el eje de las X. Por lo tanto, vamos a calcular el momento lineal inicial en el eje de las X y final en el eje de las X. Para eso, primero calculo el momento lineal inicial, que es masa por velocidad. La masa del auto era de 1500 y la velocidad de 25 metros sobre segundo. Al momento de multiplicarlos me da 37.500. Esa es mi cantidad de movimiento inicial. Ahora, para el momento lineal final, yo tengo que tener en cuenta la masa total, porque ya se unieron el auto con la van, y voy a tener que tomar en cuenta la velocidad final. Pero para eso voy a analizar el ángulo de desviación. Y aquí vamos a utilizar un poquito de trigonometría. Tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo se llama ángulo teta, y entonces yo me doy cuenta que mi eje X es el cateto adyacente y la velocidad final es la hipotenusa. Si nosotros recordamos las razones trigonométricas, recordaremos que el coseno es la razón trigonométrica que me une tanto el cateto adyacente como la hipotenusa. Por lo tanto, yo voy a utilizar la función trigonométrica coseno del ángulo. Supongamos que este ángulo es de 53.1 gramos. Entonces tengo 4000, que es la masa total. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Bueno, porque sumé la masa del auto y la masa de la van, me da 4000. Tengo la velocidad final, que no la conozco, y coseno de 53.1 grados, que es el ángulo de desviación al momento de la colisión. Si se pueden dar cuenta, aquí tengo 2 incógnitas, entonces eso no me sirve. Sin embargo, si recuerdo, quedamos que el momento lineal inicial va a ser igual al momento final. Por lo tanto, si ya conozco el momento lineal inicial, pues voy a hacer una sustitución de mis datos. Y entonces hago esta igualdad. 37.500 es igual a 4.000 por coseno de 53.1 igual a, por velocidad final. Y hago un despeje para conocer la velocidad final. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y hago la operación.
Vamos a hacer el análisis ahora con la van. Tenemos los datos de la van. La van se está moviendo en la dirección del eje de las Y's, por lo tanto el momento inicial y final pues va a ser del eje de las Y's. El momento lineal inicial nuevamente es calculando la masa en Y por la velocidad en Y, es decir, lo de la van. En este caso 2500 es la masa por 20 que es la velocidad y me da un total de 50.000. Para calcular el momento lineal en Y también tengo que tomar en cuenta la masa total y la velocidad final, así como el ángulo de desviación. Recordando las razones trigonométricas, en esta ocasión voy a utilizar el cateto opuesto entre hipotenusa. Y la razón trigonométrica que me da esto es el seno. Por lo tanto, voy a utilizar la función seno. Sustituyo mis datos. La masa total era 4000. El ángulo que damos que era de 53.1 grados. Y nuevamente tengo dos incógnitas. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, en lugar de tener el momento lineal final, hago la igualdad con los 50.000. Acuérdense que el momento lineal inicial es igual al momento lineal final, entonces esto es igual a 50.000. Y ya hice mi multiplicación, 4000 por seno de 53.1 me da 3200. Despejo, si está multiplicando el 3200 pasa dividiendo y tengo mi velocidad final. Hago mi división y entonces ya sé la velocidad final de la van después de la colisión. Bueno, pues es momento de que apliques lo aprendido y vamos a hacer algunos ejercicios para poder fortalecer el aprendizaje de las colisiones. Nos vemos.